Bienvenidos a mi canal de YouTube, Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Más de 2000 operaciones en 45 días, tanques ardiendo, drones cayendo, y un ejército que se llama a sí mismo el más poderoso en el Medio Oriente, siendo detenido en seco por combatientes en las colinas del sur del Líbano. Esta no es una historia que empezó ayer. Esta no es una historia que los titulares principales te están contando completamente. Lo que ocurrió en el sur del Líbano, entre Israel y Hezbollah, es una de las confrontaciones militares más estratégicamente significativas y brutalmente subreportadas de la era moderna. Y cuando escuches el panorama completo, los números reales, las tácticas secretas, las decisiones a puerta cerrada que dieron forma a esta guerra, entenderás por qué todo el Medio Oriente está conteniendo la respiración en este momento. Así que, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de decirte cambia todo lo que creías saber sobre este conflicto. Volvamos al principio. No al principio que te dicen los presentadores de noticias, no a la versión simplificada, no a la versión políticamente conveniente, el verdadero principio, el que está arraigado en décadas de tensión no resuelta, guerras por poder y un tablero regional tan complejo que incluso los analistas geopolíticos más experimentados luchan por mapearlo completamente. Hezbollah, el grupo militante libanés y partido político, no entró en este conflicto por accidente. Esa es la primera cosa que necesitas entender. Cuando la guerra regional más amplia entre el eje alineado con Irán y la alianza israelí-estadounidense comenzó a intensificarse en 2024, muchas personas hicieron la pregunta obvia: ¿por qué Hezbollah abriría un segundo frente desde el Líbano? ¿Por qué arrastrarían al Líbano a esto? La respuesta ingenua es solidaridad. La respuesta real es mucho más calculada y mucho más peligrosa. Para Hezbollah, esto nunca se trató de solidaridad. Esto se trató de supervivencia y relevancia estratégica. Toda la identidad de Hezbollah, su poder político dentro del Líbano, su financiamiento desde Teherán, su credibilidad en la calle árabe, está construida sobre una cosa: ser la fuerza que se enfrenta a Israel cuando nadie más lo hará. Si Hezbollah hubiera permanecido en silencio mientras la guerra regional rugía a su alrededor, habría perdido todo lo que lo define. Así que la decisión de abrir el frente norte desde el sur del Líbano no fue impulsiva, fue deliberada, fue calculada, y fue devastadora de maneras que nadie anticipó. Ni siquiera Hezbollah mismo. Aquí está el secreto que los analistas militares dentro de las agencias de inteligencia occidentales admitieron silenciosamente en informes privados. Israel no estaba preparado para una guerra de dos frentes de esta intensidad. Las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, son extraordinariamente capaces. Es uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente y curtidos en combate del planeta. Pero capacidad y preparación son dos cosas diferentes, y cuando Hezbollah activó su frente norte, hizo algo estratégicamente brillante. Obligó a Israel a dividir su atención militar, sus cadenas logísticas de suministro, sus recursos de inteligencia y su capacidad política, todo al mismo tiempo. Ese es un principio militar tan antiguo como Sun Tzu. No necesitas ser más fuerte que tu enemigo. Necesitas hacer que tu enemigo luche en múltiples direcciones hasta que no pueda sostener el impulso en ninguna sola. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora, hablemos de cómo se veía realmente el campo de batalla, porque aquí es donde se vuelve verdaderamente notable. Hezbollah no luchó esta guerra de la manera que Israel esperaba. Las FDI entraron en el sur del Líbano esperando un conflicto convencional, el tipo de guerra que favorece la armadura, el poder aéreo y la superioridad de fuego. El tipo de guerra donde los tanques Merkava israelíes, que están entre los más avanzados y más fuertemente blindados del mundo, dominarían el terreno. El tipo de guerra donde los ataques aéreos israelíes degradarían sistemáticamente la capacidad de Hezbollah para luchar. Ese era el plan. Esa era la expectativa. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. En las colinas y túneles y aldeas estrechas del sur del Líbano, Hezbollah había pasado años, no meses, años, preparándose exactamente para este momento. Habían construido una infraestructura subterránea que haría parpadear a los planificadores militares con incredulidad. Redes profundas de túneles, depósitos de armas preposicionados, sistemas de mando y control que fueron deliberadamente descentralizados para que eliminar un solo nodo no colapsara toda la red. Esto no es la fuerza de combate improvisada de hace una década. Hezbollah, respaldado por la experiencia militar iraní y financiado por petrodólares iraníes canalizados a través de complejas redes financieras, se había transformado en algo que el mundo militar tiene un término específico para: un actor no estatal con capacidades militares a nivel estatal. Y esa combinación es uno de los adversarios más difíciles que cualquier ejército convencional puede enfrentar.
Hablemos de las armas, porque las armas cuentan una historia que es profundamente alarmante. A nivel táctico, Hezbollah desplegó drones FPV, drones de vista en primera persona, con una precisión y frecuencia que sorprendieron a los comandantes de las FDI. Estos no son los drones grandes, caros, detectables por radar, que ves en inventarios militares tradicionales. Estos son pequeños, rápidos, baratos y aterradoramente precisos. Operados por un solo combatiente usando un visor y un controlador, estos drones fueron filmados en múltiples ocasiones, impactando vehículos blindados israelíes con precisión quirúrgica. En el área de Al-Bayada, material documentado muestra un dron FPV impactando un vehículo blindado israelí directamente, inutilizándolo. En el área alrededor de nuevas posiciones de artillería israelí, Hezbollah utilizó municiones merodeadoras, lo que los militares llaman drones kamikaze, para cazar y destruir posiciones de disparo antes de que las tripulaciones de las FDI siquiera tuvieran tiempo de reubicarse. En Tyre, Hezbollah apuntó específicamente a vehículos israelíes de mando y comunicación. Esto no es destrucción aleatoria. Esto es una estrategia deliberada. Cuando destruyes vehículos de mando y comunicación, no solo estás destruyendo equipo, estás degradando la capacidad del enemigo para coordinarse. Estás creando confusión en tiempo real en el campo de batalla. Estás obligando a los comandantes a tomar decisiones con información incompleta. Esto es guerra sofisticada. Este es el tipo de pensamiento que proviene de entrenamiento militar serio y planificación estratégica seria. El tipo de entrenamiento que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán ha estado proporcionando a Hezbollah durante años. Y luego está Bint Jbeil. La ciudad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, se convirtió en una especie de símbolo de todo el conflicto. Las fuerzas terrestres israelíes que intentaban avanzar a través de esta área se encontraron con las tácticas de guerrilla de Hezbollah en su forma más letal. Desde posiciones elevadas, a través de callejones estrechos, en edificios que habían sido convertidos en posiciones de combate durante años de preparación, los combatientes de Hezbollah hicieron que cada metro de avance fuera catastróficamente costoso para las FDI. El movimiento del blindaje israelí se ralentizó, la logística fue interrumpida, y el costo psicológico, que rara vez aparece en los informes oficiales pero siempre moldea la trayectoria de un conflicto, comenzó a acumularse. Ahora, aquí viene un número con el que necesito que te quedes por un momento. El conteo operativo de Hezbollah en solo 45 días de conflicto intenso superó las 2.184 operaciones registradas usando cohetes y drones. 2.584. Eso promedia más de 48 operaciones cada día. No ataques esporádicos, no acoso ocasional. Una campaña implacable, sostenida, coordinada de presión que dio a las FDI prácticamente ningún descanso operativo, ninguna retaguardia segura y ningún ritmo predecible contra el cual planificar. Cuando un enemigo te obliga al modo reactivo, cuando siempre estás respondiendo en lugar de dictar el ritmo de la batalla, eso es una desventaja estratégica masiva, sin importar cuán poderoso seas. Y el costo físico en el equipo israelí refleja esta realidad. Las afirmaciones documentadas de Hezbollah, y quiero dejar claro que las afirmaciones de campo de batalla siempre requieren un escrutinio cuidadoso, reportan aproximadamente 188 tanques israelíes y vehículos blindados como objetivos durante este periodo. Decenas de vehículos militares, bulldozers y varios drones fueron reportados como destruidos o dañados. Ahora, Israel no ha confirmado oficialmente estas cifras específicas, y eso es exactamente lo que esperarías de cualquier ejército que gestiona una narrativa operativa difícil. Pero el panorama más amplio es consistente con lo que analistas independientes, periodistas en el terreno y evaluaciones de imágenes satelitales han descrito. Las FDI sufrieron pérdidas significativas de equipo en el sur del Líbano, lo suficientemente significativas como para convertirse en un factor importante en el cálculo del eventual alto el fuego. El tanque Merkava. Déjame decirte algo sobre el Merkava que la mayoría de la gente no sabe. El Merkava no es solo el tanque de batalla principal de Israel. Es un símbolo. Está profundamente incrustado en la identidad nacional israelí y en la mitología militar. Fue diseñado específicamente por y para Israel, un país que no podía permitirse perder a sus soldados, por lo que construyó tanques que priorizan la supervivencia de la tripulación por encima de casi todo lo demás. El Merkava tiene una salida trasera específicamente para permitir que los miembros de la tripulación heridos sean evacuados bajo fuego. El nombre mismo significa carro en hebreo. Cuando los tanques Merkava arden en un campo de batalla, cuando imágenes y videos de estos símbolos del poder militar israelí siendo golpeados e inutilizados circulan en redes sociales y canales de inteligencia, el impacto psicológico y político es enorme. No se trata solo del hardware, se trata de la narrativa.
Y en la guerra moderna, la narrativa es un arma. Déjame agregar otra capa que va más allá de lo que el documento de referencia nos dice. Porque aquí es donde vive la realidad geopolítica más profunda. El papel de Irán en este conflicto no puede ser exagerado, pero tampoco puede ser entendido a través de un lente simple. Irán no simplemente le dijo a Hezbollah que luchara, y luego observó. La participación de Irán fue estructural, técnica y estratégica durante muchos años. Los sistemas de armas que Hezbollah desplegó, los misiles antitanque Kornet que fueron devastadoramente efectivos contra el blindaje israelí, los cohetes guiados de precisión, la tecnología de drones, estos no surgieron de la nada. Representan años de inversión iraní en la construcción de lo que Teherán llama su eje de resistencia. Una red de fuerzas proxy que se extiende desde el Líbano hasta Irak, hasta Yemen, hasta Siria, que colectivamente crean una disuasión en capas contra el poder militar israelí y estadounidense en la región. Aquí está el secreto que la mayoría de los analistas tienen miedo de decir directamente. La estrategia de Irán en este conflicto no fue derrotar a Israel militarmente. Irán sabe que una confrontación militar directa con Israel, que tiene armas nucleares y una alianza militar inquebrantable con Estados Unidos, sería catastrófica para Teherán. La estrategia de Irán fue algo mucho más sutil y mucho más inteligente. Desangrar a Israel. Hacer que cada aventura militar en la región sea enormemente costosa. Hacer que la población israelí sienta que la seguridad es esquiva, que las guerras no terminan en victorias limpias, que el precio de la acción militar sigue aumentando, y simultáneamente demostrar al mundo árabe que Israel no es invencible, que la superpotencia militar puede ser desangrada, puede ser ralentizada, puede ser humillada. Eso es comunicación estratégica tanto como es guerra. Y funcionó. Ahora hablemos de la dimensión civil de este conflicto, porque aquí es donde el peso moral se vuelve casi insoportable. La campaña militar de Israel en el Líbano fue abrumadora en su intensidad. Los ataques aéreos apuntaron a posiciones militares, depósitos de armas, rutas logísticas. Ese es el objetivo declarado. Pero lo que ocurrió más allá de esos objetivos cuenta una historia más complicada y perturbadora. UNIFIL, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, la misión internacional de mantenimiento de la paz que ha estado en el sur del Líbano desde 1978, fue atacada, no una vez, no accidentalmente, repetidamente. Múltiples incidentes que involucraron posiciones de UNIFIL siendo alcanzadas por fuego israelí fueron documentados, y el más doloroso de esos incidentes involucró a 3 soldados del contingente de Indonesia, miembros del batallón Garuda, que murieron cuando el área alrededor de su puesto de mantenimiento de la paz fue alcanzada. 3 hombres que llevaban cascos azules, sirviendo bajo un mandato de las Naciones Unidas, pagaron con sus vidas. El ataque a UNIFIL no es solo una tragedia humanitaria. Es una señal geopolítica que reverberó a través de canales diplomáticos en todo el mundo. Indonesia, un país de 280 millones de personas, la democracia de mayoría musulmana más grande del mundo, no toma a la ligera la muerte de sus soldados. La respuesta del gobierno indonesio fue medida pero firme. Y el incidente añadió una nueva dimensión de presión internacional sobre Israel, precisamente en el momento en que esa presión ya estaba aumentando desde múltiples direcciones. Más allá de UNIFIL, el costo humano del conflicto en la infraestructura civil fue asombroso. Escuelas fueron alcanzadas, hospitales en áreas como Tibnain fueron reportados como dañados y destruidos. El puente del río Litani, un cruce estratégico que es literalmente una línea de vida para las comunidades en el sur del Líbano, fue destruido. Aldeas como Taibé y Nakoura fueron descritas como devastadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó la muerte de al menos 57 trabajadores médicos durante este periodo. Paramédicos, doctores, enfermeras, personas que bajo el derecho internacional humanitario están específicamente y categóricamente protegidas de ataques en cualquier conflicto armado. 57 de ellos perdieron sus vidas, y el patrón, la naturaleza sistemática de ello, atrajo comparaciones con lo que ya había sido documentado en Gaza. Este es el detalle al que los críticos de la conducta militar de Israel siguen regresando. No incidentes aislados, sino un patrón. Un periodista británico llamado Steve Sweeney fue reportado como objetivo mientras cubría eventos en el sur del Líbano. El ataque a periodistas, ya sea deliberado o a través de una indiferencia imprudente por la seguridad de personas claramente identificadas como prensa, es un crimen de guerra bajo el derecho internacional y representa un nivel de guerra de la información, porque cuando los periodistas no pueden informar de manera segura desde un campo de batalla, las únicas narrativas que sobreviven son las que los propios poderes militares quieren contar. Ahora,
La dimensión financiera porque las guerras no solo se libran con armas, se libran con dinero. Y el costo económico de este conflicto alcanzó cifras que deberían sorprender incluso al espectador más alfabetizado financieramente. Las estimaciones sugieren que el costo total de la campaña militar, teniendo en cuenta las pérdidas de hardware, el gasto operativo, el daño a la infraestructura y los costos de reconstrucción en las áreas afectadas, más la enorme interrupción económica en el norte de Israel donde comunidades fueron evacuadas y negocios cerrados durante periodos prolongados, alcanzó en algún lugar en el rango de 17.5 mil millones de dólares estadounidenses. 17,5 mil millones de dólares. Para contexto, eso es más que el PIB anual completo de varios países en la región. Ese es dinero que Israel, que tiene sus propias presiones económicas y desafíos políticos internos, tuvo que absorber mientras simultáneamente gestionaba operaciones en Gaza. La fuga financiera de una guerra de dos frentes no es solo un problema contable. Crea presión política, crea descontento interno, obliga a los gobiernos a tomar decisiones que de otro modo no tomarían. Y eso nos lleva al alto el fuego. Donald Trump anunció un alto el fuego de 10 días, declarando que Israel tenía prohibido continuar sus ataques en el Líbano. Deja que eso se asiente por un momento. El presidente de los Estados Unidos, el aliado más poderoso de Israel, el país que proporciona a Israel miles de millones en ayuda militar anualmente, intervino y efectivamente le dijo a Israel que se detuviera. Eso no sucede porque las cosas vayan bien. Eso sucede porque algo en el campo de batalla ha alcanzado un punto donde la continuación se vuelve insostenible. El anuncio del alto, el fuego fue enmarcado como un logro diplomático. Pero debajo de ese encuadre había una realidad mucho más dura. Israel no había logrado sus objetivos militares declarados en el Líbano, y el costo de seguir intentando estaba escalando más allá de lo que era políticamente sostenible. Pero aquí es donde se vuelve aún más complejo, porque casi inmediatamente después de que se anunció el alto el fuego, comenzaron las violaciones. Se reportaron ataques con drones israelíes en la ciudad de Beit Jahun, matando civiles. Se documentaron tiroteos en aldeas. Las autoridades libanesas informaron de ataques a ambulancias. Un soldado de UNIFIL, esta vez de Francia, fue asesinado en un incidente que Hezbollah negó inmediatamente su participación, pidiendo una investigación y señalando de manera puntual que los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz parecen escapar consistentemente al escrutinio internacional adecuado. El ministro de Defensa de Israel dejó claro que las FDI tenían la intención de mantener sus posiciones en áreas ocupadas del territorio libanés, incluso después del alto, el fuego, y estaban preparando planes operativos para una acción continua una vez que terminara el periodo de alto el fuego. Así es como se ve un alto el fuego cuando ninguno de los lados está realmente listo para detenerse. No es paz. Es una pausa, un respiro, un momento para que ambos lados cuenten sus pérdidas, reposicionen sus fuerzas, reabastezcan su munición y recalibren sus estrategias. En términos militares, se llama pausa operativa. Y lo que ambos lados hagan durante esa pausa determinará todo lo que viene después. La postura de Hezbollah durante el periodo de alto el fuego fue reveladora. En lugar de celebrar, en lugar de declarar victoria y retirarse, Hezbollah mantuvo su estructura organizativa, mantuvo a sus combatientes posicionados e hizo claro, a través de declaraciones de su liderazgo, que el alto el fuego era un momento táctico, no un punto final estratégico. Esto es consistente con toda la doctrina operativa de Hezbollah, que está arraigada en el concepto de paciencia estratégica. La idea de que en un conflicto a largo plazo, el lado que puede absorber el castigo, adaptarse y resistir finalmente, superará al lado que necesita victorias rápidas y decisivas para mantener el apoyo político en casa. La situación política de Israel en casa añade otra dimensión crítica a este análisis. Benjamin Netanyahu, a quien el documento de referencia describe correctamente como un líder conocido por su dureza, su negativa a retirarse, su casi alergia a las admisiones públicas de fracaso, hizo un reconocimiento notable. Israel había fallado en suprimir el poder e influencia de Hezbollah en el Líbano. Para Netanyahu, esto no fue solo una admisión táctica. Fue un terremoto político. Netanyahu ha sobrevivido en la política israelí durante décadas, cultivando una imagen de dureza absoluta, de competencia en seguridad, de ser el protector indispensable. Cuando esa imagen se agrieta, cuando los tanques arden y los cohetes siguen volando, las consecuencias políticas internas pueden ser severas. Y Netanyahu lo sabía. Por eso la retórica posterior al alto, el fuego de Israel giró rápidamente a enfatizar operaciones futuras, mantener la narrativa de victoria eventual y desviar la crítica atacando a socios internacionales. Su respuesta a la presión europea de países como Bélgica,
Irlanda y España, que estaban presionando por respuestas a nivel de la UE más fuertes a la conducta militar israelí, fue característicamente agresiva. Netanyahu llamó a los gobiernos europeos débiles, sin principios, e incapaces de entender las realidades del Medio Oriente. Esta es una desviación diplomática que Netanyahu ha utilizado muchas veces antes. Cuando la crítica internacional se intensifica, ataca la credibilidad de los críticos, en lugar de comprometerse con la sustancia de la crítica. Pero aquí está lo que Netanyahu y el gobierno israelí no pueden desviar tan fácilmente. La pregunta estratégica fundamental que este conflicto ha planteado: ¿qué está tratando realmente de lograr el ejército israelí en el Líbano? El objetivo declarado era suprimir a Hezbollah hasta el punto en que ya no pueda amenazar el norte de Israel. Ese objetivo no se logró. Los cohetes siguieron volando. Los drones siguieron atacando. Las FDI sufrieron pérdidas que, aunque manejables para un ejército del tamaño y capacidad de Israel, estuvieron muy por encima de lo que el cálculo operativo original anticipaba. Y cuando llegó el alto el fuego, Hezbollah todavía estaba en pie, todavía armado, todavía organizativamente intacto y críticamente, todavía reclamando la narrativa de resistencia ante enormes audiencias en todo el mundo árabe y musulmán. Esta es la paradoja en el corazón de la situación estratégica de Israel en el Líbano. Las operaciones militares, que causan una destrucción enorme pero no logran objetivos políticos, no debilitan la base de apoyo de tu enemigo, la fortalecen. Cada escuela que es bombardeada, cada ambulancia que es alcanzada, cada familia que pierde su hogar. Estos eventos no vuelven a la población local contra Hezbollah, vuelven a la población local aún más contra Israel y proporcionan a Hezbollah exactamente el tipo de propaganda y material de reclutamiento que sostiene un movimiento armado no estatal durante décadas. Los residentes del sur del Líbano, y este detalle de la referencia es uno de los más poderosos en todo el relato, comenzaron a regresar a sus hogares, incluso antes de que el polvo se asentara, cruzando el río Litani a través de puentes destruidos, encontrando otras rutas, caminando si era necesario. Cientos de miles de personas regresando a los escombros. Esta no es una población que ha sido quebrada por la campaña militar. Esta es una población que está demostrando a través de su pura negativa a ser desplazada permanentemente un nivel de resiliencia que tiene implicaciones estratégicas. Porque Hezbollah obtiene su legitimidad local. El tipo que no puede ser fabricado por Irán ni por nadie más, del hecho de que está incrustado en esa comunidad. Cuando la comunidad regresa, Hezbollah regresa con ella. Acerquémonos ahora a la escala más grande posible. Porque el conflicto del Líbano no se trata solo del Líbano, es un capítulo en una historia mucho más grande sobre la reestructuración del poder en el Medio Oriente. Los Estados Unidos, que ha sido la potencia externa dominante en la región desde el final de la Guerra Fría, está navegando un momento profundamente complicado. El apoyo militar y diplomático estadounidense para Israel es una piedra angular de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que se remonta a décadas. Pero ese apoyo está generando cada vez más fricción. Fricción con estados árabes que Estados Unidos necesita como socios. Fricción con aliados europeos que están siendo más vocales sobre el derecho internacional humanitario. Y fricción dentro de la política doméstica estadounidense, donde las generaciones más jóvenes son mucho menos uniformemente favorables al apoyo incondicional a las operaciones militares israelíes que la generación de sus padres. Irán, mientras tanto, está jugando un juego largo con una paciencia extraordinaria. Teherán no tiene interés en una confrontación militar directa con los Estados Unidos. Lo que Irán quiere es establecer un equilibrio regional duradero en el que tenga suficiente influencia a través de su red de fuerzas proxy, a través de su programa nuclear como disuasión estratégica, a través de sus relaciones con Rusia y China, para poder operar sin temor existencial a la acción militar estadounidense. El conflicto del Líbano, desde la perspectiva de Irán, fue una prueba de ese equilibrio. Y los resultados, aunque costosos para Hezbollah, no fueron catastróficos. Hezbollah sobrevivió, demostró capacidad, infligió costos reales a las FDI y mantuvo la credibilidad del eje de resistencia como un concepto estratégico significativo. Rusia, aunque no es un actor directo en este teatro específico, está observando todo con intenso interés. Moscú tiene una presencia militar en Siria, que comparte frontera con el Líbano. Rusia ha mantenido una relación cuidadosa tanto con Israel como con Irán. Un acto de equilibrio diplomático extraordinario que refleja el interés de Rusia en ser una potencia relevante en el Medio Oriente, independientemente de cómo se desarrollen los conflictos específicos. El conflicto del Líbano ha reforzado el cálculo de Rusia de que el dominio militar estadounidense en la región está más disputado de lo que parece y que la ventana para la influencia multipolar es muy real.
China es el observador silencioso con el horizonte temporal más largo. Beijing no tiene ningún deseo de enredarse militarmente en conflictos del Medio Oriente, pero China está observando las implicaciones económicas y estratégicas con enorme atención. La posible interrupción de los flujos de petróleo, de las rutas de envío a través del Mediterráneo Oriental y el Canal de Suez, de las inversiones chinas en infraestructura regional. Todo esto crea intereses chinos en la estabilidad que a veces están alineados y a veces en tensión con los objetivos estadounidenses e israelíes. Y así llegamos al momento presente. Un alto, el fuego que ya se está desmoronando. Un campo de batalla que todavía está humeando bajo la calma superficial. Un Hezbollah que está ensangrentado pero intacto y sacando lecciones de cada enfrentamiento. Un ejército israelí que está reevaluando su doctrina, su equipo, sus tácticas y sus objetivos estratégicos. Un gobierno de Netanyahu que está bajo presión política interna desde múltiples direcciones. Un mando estratégico iraní que está recalibrando lo que funcionó y lo que necesita ser ajustado. Una comunidad internacional que está cada vez más polarizada e incapaz de generar el tipo de respuesta diplomática unificada que realmente crearía condiciones para una paz sostenible. El alto, el fuego de 10 días, la frase en sí casi suena absurda cuando miras las realidades subyacentes. 10 días. Como si décadas de conflicto, capas de geopolítica regional, miles de millones de dólares en armas e infraestructura, miles de vidas y narrativas existenciales en competencia pudieran ser pausadas y resueltas en 10 días. Lo que el alto, el fuego realmente representa es un momento de agotamiento. Un momento donde los costos inmediatos de continuar la lucha excedieron los beneficios inmediatos para ambos lados. Eso no es paz, eso es aritmética. Y la aritmética cambia cuando los números cambian. Aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño. No la pregunta táctica de quién ganó qué batalla. No la pregunta contable de cuántos tanques o drones o cohetes fueron usados. La verdadera pregunta, y la que determina si el próximo capítulo de este conflicto es peor que el anterior, es si alguien en toda esta situación tiene un plan genuino para el día después, para lo que viene después de la lucha, para cómo los agravios políticos subyacentes, la soberanía del Líbano, el desarme de Hezbollah, la cuestión palestina que proyecta una sombra sobre todo, las ambiciones regionales de Irán, los requisitos de seguridad de Israel, son realmente abordados. Y la respuesta honesta, basada en todo lo que podemos observar, es no. Nadie tiene un plan creíble para el día después. Estados Unidos tiene marcos diplomáticos, pero ningún mecanismo de aplicación. Las Naciones Unidas tienen resoluciones. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que se suponía que terminaría la guerra de 2006 y evitaría exactamente este tipo de reescalada, que han sido violadas consistentemente por múltiples partes durante casi 2 décadas. La Unión Europea tiene declaraciones y amenazas de sanciones, pero está internamente dividida y externamente limitada. Y las propias partes, Israel, Hezbollah y el Estado libanés que existe en algún lugar intermedio, están cada uno persiguiendo objetivos que son fundamentalmente incompatibles entre sí. Así es como se ve un conflicto congelado cuando se descongela. Esto es lo que sucede cuando las causas subyacentes de una guerra nunca se resuelven, solo se suprimen temporalmente. El alto el fuego es la superficie. Debajo de él, todo lo que impulsó este conflicto a su intensidad actual todavía está ahí. Las armas todavía están ahí. Los cálculos políticos todavía están ahí. La competencia regional entre la alianza estadounidense-israelí y el eje de resistencia iraní todavía está ahí. La pregunta fundamental de la soberanía interna del Líbano, un país donde un grupo armado no estatal opera un ejército más poderoso que el propio ejército del Estado, todavía no está resuelta. Y Hezbollah, habiendo sobrevivido a una campaña militar que fue diseñada para debilitarlo decisivamente, habiendo demostrado capacidades que sorprendieron incluso a sus oponentes, habiendo mantenido la lealtad de una parte significativa de la población libanesa, no va a ninguna parte. Las colinas del sur del Líbano están en silencio ahora mismo, pero el silencio en el Medio Oriente no es lo mismo que la paz. Nunca lo ha sido. Los combatientes que se retiraron a los valles todavía están allí. Los túneles que las FDI no pudieron mapear completamente todavía están allí. Un momento donde los costos inmediatos de continuar la lucha excedieron los beneficios inmediatos para ambos lados. Eso no es paz, eso es aritmética. Y la aritmética cambia cuando los números cambian. Aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño. No la pregunta táctica de quién ganó qué batalla. No la pregunta contable de cuántos tanques o drones o cohetes fueron usados. La verdadera pregunta, y la que determina si el próximo capítulo de este conflicto es peor que el anterior, es si alguien en toda esta situación
tiene un plan genuino para el día después, para lo que viene después de la lucha, para cómo los agravios políticos subyacentes, la soberanía del Líbano, el desarme de Hezbollah, la cuestión palestina que proyecta una sombra sobre todo, las ambiciones regionales de Irán, los requisitos de seguridad de Israel, son realmente abordados, y la respuesta honesta, basada en todo lo que podemos observar, es no. Nadie tiene un plan creíble para el día después. Estados Unidos tiene marcos diplomáticos, pero ningún mecanismo de aplicación. Las Naciones Unidas tienen resoluciones. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que se suponía que terminaría la guerra de 2006 y evitaría exactamente este tipo de reescalada, que han sido violadas consistentemente por múltiples partes durante casi 2 décadas. La Unión Europea tiene declaraciones y amenazas de sanciones, pero está internamente dividida y externamente limitada. Y las propias partes, Israel, Hezbollah y el Estado libanés que existe en algún lugar intermedio, están cada uno persiguiendo objetivos que son fundamentalmente incompatibles entre sí. Así es como se ve un conflicto congelado cuando se descongela. Esto es lo que sucede cuando las causas subyacentes de una guerra nunca se resuelven, solo se suprimen temporalmente. El alto, el fuego, es la superficie. Debajo de él, todo lo que impulsó este conflicto a su intensidad actual todavía está ahí. Las armas todavía están ahí. Los cálculos políticos todavía están ahí. La competencia regional entre la alianza estadounidense-israelí y el eje de resistencia iraní todavía está ahí. La pregunta fundamental de la soberanía interna del Líbano, un país donde un grupo armado no estatal opera un ejército más poderoso que el propio ejército del Estado, todavía no está resuelta. Y Hezbollah, habiendo sobrevivido a una campaña militar que fue diseñada para debilitarlo decisivamente, habiendo demostrado capacidades que sorprendieron incluso a sus oponentes, habiendo mantenido la lealtad de una parte significativa de la población libanesa, no va a ninguna parte. Las colinas del sur del Líbano están en silencio ahora mismo, pero el silencio en el Medio Oriente no es lo mismo que la paz. Nunca lo ha sido. Los combatientes que se retiraron a los valles todavía están allí. Los túneles que las FDI no pudieron mapear completamente todavía están allí.